El horror hecho mujer. Mi nombre es Edith. Puedo asegurarles que conozco a muchos niños en mi profesión como educadora. Actualmente soy directora de una escuela primaria en la Ciudad de México. Y puedo asegurarles que muchas son las aventuras que me cuentan mis alumnos acerca de sus vacaciones en casa de los tíos o los abuelos. Sé perfectamente que la mayoría de ellos, si no es que todos, aman a sus tías. Me cuentan sus historias en de cómo ansían volver lo más pronto posible o nunca regresar. Verdaderamente hay experiencias conmovedoras de todos mis estudiantes, pero lamentablemente en mi caso no fue de esa manera. Mi tía no era solo solitaria, huraña, amargada y extraña. Verdaderamente daba miedo. Posiblemente todas esas historias acerca de que era una bruja y que estaba desposada con el mismísimo Satanás no ayudaron mucho a cambiar la perspectiva de mi punto de vista referente a doña Gudelia. Cumplí recientemente 75 años de edad, pero esto sucedió hace casi 45, y siempre mi primer recuerdo de la infancia es inevitablemente mi espantosa experiencia en esa casa de mi tía. El caso es que no todas las mujeres de mi familia eran así. Mi abuela Rosario era la mujer más dulce del mundo. Aunque había enviudado hacía años, mantenía su casa con ese aire hogareño, cálido y familiar. Al igual que sus hijas, mi madre, que también se llamaba Rosario, Cristina y por supuesto la siniestra tía Gudelia. Ella nunca asistía a las fiestas. Nunca se le miraba vestir de otro color que no fuera de negro, y un oscuro velo que impedía ver su rostro. Mi abuelita decía que era una lástima, pues según ella y sus hermanas, era una muchacha bellísima, la cual fue cortejada por los jóvenes más apuestos y adinerados de San Francisco del Rincón, en el estado de Guanajuato, México. Ese pueblo siempre ha sido alegre y muy fiestero. A pesar de las cosas bonitas que pasaban a diario, Gudelia siempre se quedaba en la casa. Desde hacía mucho, ella solamente estaba apegada a don Luis Manuel, mi abuelo, un señor de esos que se conocen como un pan de Dios. Siempre sonriente, fiestero, bailador. Amaba a su familia, a sus hijas, pero especialmente a Gudelia. Mi abuelita decía que la consentía mucho. Para ella fue muy duro el fallecimiento de don Luis, y es que el viejito se llevó el secreto del por qué Gudelia era así de mala. Y es que ella pretendía a un muchacho, aunque la tradición era que ella estaba pedida para otro hombre. Mi abuelo Luis Manuel y Juan, el novio que Gudelia quería, ya estaban de acuerdo para que ella se escapara con el muchacho una noche. Pero don Cosme y Jaime, los supuestos padre y prometido, en teoría oficiales, se enteraron del asunto y asesinaron al abuelo y a Juan a sangre fría. Y lo peor de todo, ante los ojos de Gudelia, que al instante les agarró un odio infame, monstruoso, al grado de esa misma noche usar los vestidos negros hasta el día de su muerte. Esa noche, el cielo presentía que algo terrible iba a suceder. Llegó al cerro, donde las bolas de fuego danzan. La gente decía que esas eran las brujas, que en su aquelarre planeaban sus maldades. Con una furia ciega y asesina, Gudelia se encaró supuestamente con las brujas, y les pidió consumar su venganza, y a cambio ser una de ellas. Se dice que esa misma noche, la tía Gudelia ofrendó su doncellez al príncipe de los infiernos, lo que significaba que ningún hombre podía atreverse a tocarla, o pagaría las consecuencias de tal atrevimiento.
En pocas palabras, se hizo una de las esposas del diablo. El día de la supuesta boda, llegó Cosme con aires de gran señor a exigir que se le entregaran a Gudelia para llevarla al altar con Jaime. Mi abuela le dijo que ella no se comprometería, pero que ni ella ni nadie entregarían en la iglesia a la tía Gudelia. Y fue ella misma la que se hizo presente, entallada en su largo vestido negro, con su velo y su sombrero. Esa impactante y sobrenatural belleza le hacía lucir exactamente igual a la Catrina. Y es que Gudelia realmente traía encima a la muerte. No se sabe si la leyenda era cierta acerca de sus esponsales con el Señor de las Tinieblas. Lo que sí era cierto fue que, apenas el mozo de don Cosme le tendió la mano para conducirla al carruaje, este cayó convulsionado al piso, víctima de un infarto fulminante. Don Cosme era un potentado en el pueblo. No podía darse el lujo de quedar mal o en ridículo ante sus invitados, por lo que abrió el carruaje e hizo cortésmente que Gudelia subiera por su propio pie. De camino a la catedral, se zafó una rueda, por lo que Gudelia, con una sonrisa, dijo al viejo: «Así déjalo, Cosme. No querrá ser la causa de la muerte de tantas personas». El viejo miró furioso a la chica, pero nunca se atrevió siquiera a dirigirle la palabra, a lo que la macabra Gudelia simplemente dijo: «Conste que te lo advertí», acariciando a uno de los caballos, el cual a duras penas daba el paso. Finalmente, al llegar al atrio del templo, cayó al piso. Convulsionó violentamente y murió, espantando a los otros 3 jamelgos, que presentían algo terriblemente malo en el aire. «¡Saquen eso de aquí, maldita sea!», gritaba el magnate a sus criados, que aterrorizados quitaron el coche de la entrada principal. No podía permitir que los invitados vieran la escena. El caso es que los cánticos de la parroquia, la solemnidad y la paz del templo se rompieron en murmuraciones y comentarios criticones. «La novia viene vestida de negro. ¿Cómo se atreve a presentarse así?», algunos hablando de su enorme y sobrenatural belleza, otros en cambio soltando venenosas críticas. Pero quien en verdad estaba temblando, y no de nervios, sino de puro terror, era el pobre Jaime. Él sabía de la historia que se contaba sobre Doña Macabra, y no era que fuese un fantasma, un espectro o un espíritu. Era una bruja, y de las más malas, de las esposas de Satanás. Jaime sabía que había visto a don Cosme matar a mi abuelo y a su Juan, y que eso no se lo iba a perdonar jamás. El sacerdote, por su parte, nunca tuvo ni la más mínima remota idea que ese sería su último oficio religioso, así como el de muchos de los asistentes. Al momento de darse la paz en la misa, Gudelia saludó con la mano sin guantes a más de 35 personas, las cuales a su vez dieron la mano a algunas otras. Y al momento de dar el beso a Jaime, este cayó fulminado al piso, totalmente retorcido, como si un rayo le hubiese caído. Pero a la concurrencia, al sacerdote y al mismo Cosme, no les dio tiempo de reaccionar de ninguna manera. Al poco tiempo, cuestión de minutos en lo que Gudelia se acomodaba el velo y salía contoneando su escultural figura por el pasillo, fueron cayendo muertos a su paso. La escena era dantesca. Por ello le decían Doña Macabra, Doña Parca o Señora Muerte. Todo aquel animal, persona o planta que ella tocara, moría. Ella lo supo desde el mismo momento en que volvió sola del monte. Ni su propia madre sabía la razón,
pero tampoco era como que quisiera preguntar. Lo tomó como algo especial en su hija. Simplemente no le dio importancia. Siguieron con sus vidas normalmente como si nada. La tía Gudelia simplemente no asistía a fiestas. Nadie entraba a su cuarto y nadie la molestaba si ella no deseaba ser molestada. Y como niña de 6 años, eso a mí me aterraba. Eso sin mencionar que incluso su propia madre no entraba a su cuarto sin la previa autorización de ella. Eran escasas las ocasiones en que eso sucedía, como el aniversario luctuoso de los hombres que fueron sus grandes amores, su padre y el único hombre que en verdad amó. Fuera de eso, ese cuarto estaba estrictamente prohibido. Y Gudelia salía una vez al mes al cerro, a encontrarse con sus hermanas, a danzar en la hoguera, mostrando su desnudez a su único amo y señor. La abuela y mi madre contaban esas cosas de una manera tan natural que daba miedo de solo pensarlo. Al inicio pensé que solamente hacían alusión a la excentricidad de la tía, hasta que una noche la escuché llorando. Era una de esas noches especiales en que solo la abuela puede ver, pero esa maldita curiosidad que tenemos en la infancia me hizo romper absolutamente las reglas de la casa, aun con el temor de encontrarme con algo que no me iba a gustar. Estaba perfectamente seguro de ello. La historia era verdad. Gudelia era blanca como la porcelana. Su cabello, párpados y labios, de un negro muy brillante, contrastando con su pálida tez. Su piel se notaba tersa, sin embargo. Tenía 2 grandes surcos negros descendiendo de sus ojos. Sus lágrimas le quemaban. Las lágrimas son saladas, y las brujas no toleran la sal. Por ello le hacían tanto daño, y esas venían desde el fondo de su corazón. Y como toda hija, el único consuelo que deseaba era el de su madre. Doña Macabra entonces miró hacia mi dirección, y creí haberme ocultado a tiempo. Sin embargo, al darme cuenta, mi tía Gudelia ya estaba detrás de mí. Eres solamente una niña. No entiendes de estas cosas. Pero cuida de no andar en la calle de noche. En el cerro hay muchas brujas. Luego, riendo, se metió a su cuarto y no salió nuevamente. Estaba aterrorizada. Mi abuela decía que no hiciera caso, que mi tía nunca me haría daño. Pero las historias de brujas en el pueblo eran espeluznantes. Esos seres infernales comiéndose a los recién nacidos, o a los niños que se encontraban solos en la calle por las noches. Además de que en la casa y por la calle, un gran perro negro, como un gran danés, se paseaba y a veces aullaba. No entendía cómo nadie le daba importancia si no era nuestro, y a veces lo veía merodear dentro, por todos los pasillos de la casona. La dulce personalidad de mi abuela hacía que olvidara en ratos esas cosas sobrenaturales y espantosas que ocurrían por las noches. Sin embargo, al caer el sol, todas se santiguaban, se guardaban en sus cuartos y no salían de allí hasta el alba. Mientras que la puerta de Gudelia se abría y extrañas pisadas sonaban por la duela de madera, pisadas de tacones, y luego otras muy diferentes, como garras, como uñas muy largas, que al rozar la madera, chirriaban de manera que los dientes se te destempelaban y te hacían estremecer. Por ello no tolero los pizarrones antiguos. No tolero ni siquiera el sonido de la tiza al escribir sobre ellos. Eso me trae terribles recuerdos de la infancia. Con el tiempo, Gudelia se fue modernizando y haciéndose de sus cosas, como un televisor y una radio. Le gustaba mucho la música clásica. Al menos eso llenaba de paz el ambiente, que aunque lúgubre nos mantenía con la tranquilidad que ella no nos haría daño. Y era verdad,
Nunca dañó a sus hermanas, ni a su madre, ni siquiera a mí, pero su sola presencia daba miedo. Por ejemplo, cuando Cristina se casó, ella asistió a la boda, y nadie volteaba a mirarla siquiera, o se atrevía a cruzarle la mirada, o a entrometerse en su camino. Sabían que tocar a Doña Macabra sin su permiso era una sentencia de muerte. Como lo entendieron unos traficantes de personas, una ocasión que llegaron al pueblo a buscar a unas personas, se atrevieron a intentar levantarle la mano. Ella simplemente le dio un empujón a un par de ellos y cayeron sin vida. El resto, sabiendo la leyenda, comenzaron a huir despavoridos, gritando: «Doña Macabra, Doña Macabra», y jamás volvieron. Sin embargo, Gudelia abrazó a Cristina y su marido. La gente suspiró, pero nada pasó. Aunque nadie le vio comer ni beber, ni se levantó de su lugar hasta entrada la noche. Estuvo presente en la boda de su hermana menor, y nuevamente regresó a su enclaustramiento voluntario. En realidad, no recuerdo una sola Navidad en la que no haya habido una gran cantidad de regalos. Los días de mayo, cumpleaños, fiestas importantes, algunos forrados de negro que sabíamos perfectamente de dónde procedían, y eran realmente hermosos, pero me daba miedo usarlos. Sabía que su procedencia no era buena, que de alguna manera se causó un gran sufrimiento para obtenerlos. Por ello los aceptaba. Los jugaba un rato y los volvía a guardar. Pero había 2 noches en especial en las que estaba prohibido salir incluso al pasillo de noche. Una de ellas era el 31 de octubre, claramente, y la otra en la víspera del 1 de mayo, la noche de Walpurgis, la santa patrona de las brujas. Mi abuela decía que era la noche de las brujas, donde ellas no se comportaban como personas, sino que sus instintos más salvajes las dominan y se vuelven más peligrosas. Varias ocasiones pensé que esas serían solamente historias, especialmente cuando me llegaron las vísperas de los 15 años, la edad más rebelde, y donde solemos desobedecer a nuestros padres. En esa ocasión, hubo una boda en el centro del pueblo. Una grande, y habría música y mucha comida, además de muchachos. Me colé para salirme sin permiso. Tenía muchas ganas de asistir a una fiesta. No quería ser igual que Gudelia. Yo quería ser libre y vivir feliz. No he mencionado a mi padre, ¿verdad? Iré a eso en este lapso del relato precisamente. Era la noche de un 30 de abril de 1960. Sabía perfectamente que no podía salir a la calle esa noche. Lo hice. El baile estaba muy bueno, las personas muy amables, y conocí a varios muchachos. Sin embargo, en un momento las cosas se pusieron un tanto extrañas. La gente no dejaba de mirar hacia el cerro, y se miraban bolas de fuego danzando, jugando, saltando de un lado al otro. La gente se comenzó a ir. Pensé en ese momento que había sido la idea más estúpida de toda mi vida el haberme escapado. Repentinamente, todos empezaron a correr asustados. Entré en pánico y corrí hasta la casa. No me importaba lo que pasara. Solamente quería estar con mi madre y no volver a desobedecerla jamás, ni a la abuela. Antes de comenzar a tocar la puerta como desquiciada, me jalaron al interior de la casa y me llevaron corriendo hacia mi habitación. Era mi madre. Simplemente chistó y puso su dedo en la boca. De repente, unos pesados pasos llenaron el silencio. Un olfateo y un gruñido prolongado y gutural. Estaba tan muerta de miedo que no supe a qué hora me venció el sueño en medio del llanto. La mañana me despertó bruscamente.
Alguien discutía en el pasillo acaloradamente sobre mí. Una era mi mamá. Te lo digo, Rosario, esa maldita mocosa solamente te meterá en problemas. Apesta a él, es igual a él. Luego se azotó una puerta y mi madre entró. Al ver mi estado de shock, me preguntó qué tanto había escuchado. Le dije que absolutamente todo. La voz de Gudelia era armoniosa, incluso molesta, pero sus palabras eran tan venenosas como ella. Y comenzó mi mamá. No sabes el nombre de tu padre, y es mejor así. Él era un hombre muy malo. Antes que Gudelia me rescatara de sus garras, él fue el primer objetivo de Gudelia. La razón por la que mi abuelito iba a casar a Gudelia con quien ella deseara es porque los matrimonios arreglados siempre salían mal para las mujeres. Ese que se decía ser mi padre golpeaba a mi mamá a la menor provocación. Cuando llegamos a vivir a la casona, fue porque la tía se encargó de él de una manera muy especial. No solo lo envenenó como a muchos, lo dejó seco de vida. Le absorbió hasta la última gota de vida, de sangre y de energía vital. Muchos verían a su hermana como un monstruo, pero solamente era diferente. Y si deseaba estar a solas 2 veces al año, era su derecho a hacerlo. Le juré, le prometí por lo más sagrado, a mi mamá y a Gudelia desde su cuarto, nunca ser como él, y juré nunca faltar a las reglas de nuevo. Mis 15 años fueron el sueño de Cenicienta, la fiesta perfecta, y todo a cargo de Gudelia. Y aunque es cierto que teníamos una posición económica algo cómoda, no nos podíamos dar el lujo de una fiesta tan lujosa. ¿De dónde sacaba el dinero? Dicen que el que busca encuentra, y lamento haberme enterado de esa manera. Una noche lluviosa llegó una señora, muy nerviosa. Era conocida del pueblo, pero no sabía quién era exactamente. Mi abuela la hizo pasar, y luego Gudelia bajó la escalera. La señora, llorando, le entregó una maleta. Luego se retiró agradeciendo. Mi abuela se retiró a su cuarto llorando. No entendía. Sin embargo, la maleta contenía una fuerte cantidad de dinero y los datos de una persona, el esposo de la señora, y una mujer que se suponía estaba casada y con hijos. A la mañana siguiente, el pueblo entero despertó con la noticia del fallecimiento, no solo del esposo de la mujer, sino de toda una familia muy conocida, incluyendo al padre, la madre y los hijos pequeños de estos. No quedó nadie. Sí, me pagan buen dinero por eliminar a personas, pero eso me da más vida aparte de la riqueza, así que no pienso dejarlo. Al voltear, no podía creerlo. Gudelia se veía aún más hermosa y joven de lo que recuerdo esa noche cuando era niña. Se bajó el velo y entró en su cuarto. Realmente era una bruja, y todos en el pueblo parecían saberlo, porque nadie decía nada, o simplemente dejó de importarles hace mucho, o le tenían tanto miedo que nadie quería ser el siguiente. Pero las cosas no durarían así eternamente, por lo menos para nosotros. La abuela murió en el 87. Los funerales fueron muy concurridos y silenciosos. Gudelia presidía todo, pero no permitió que nadie la tocara. Estaba tan mal que temía matar a alguien inocente, supongo. A los 15 días de los funerales, ella decidió quedarse con la casona. Le dio a Cristina una pequeña sepultura, y a mi madre y a mí la casa en donde vivimos, muy grande y espaciosa, además de una enorme cuenta de banco. Nunca volvimos a padecer de nada. Sin embargo, las visitas a la casona siempre me hacían estremecer,
era más lúgubre, solitaria. Gudelia ahora leía las cartas y tenía clientela más abiertamente. Sabían perfectamente que ella no era una charlatana y sabían el riesgo que corrían al pedirle un trabajo. Detrás, en la sala principal, ella mandó hacer un altar de maderas finas, totalmente dedicado al diablo, y con figuras infernales por todas partes. Era la versión retorcida y grotesca de una catedral, donde lo sagrado era reemplazado por lo más blasfemo y atroz que se pudiera alguien imaginar. Allí realizaba sacrificios en presencia de sus clientes. Luego sus favores se hacían realidad. Nunca quise entrar y ver por mí misma, al menos no en esos días. Cuando nos mudamos, pensé que todo había sido una pesadilla. En esos momentos tendría unos 20 años, y me llegaron de golpe esos recuerdos. La tía no solo seguía siendo una bruja, sino que seguía tan joven y bella como la primera vez. Le hice a mi madre la petición que por lo más sagrado, no deseaba quedarme mucho tiempo a visitar a su hermana. Cada vez me daba más miedo estar allí. No sabía qué tanto era real y qué no lo era, o si todo era un cuento, o si para mi desgracia todo era absolutamente real. Para mí ya no era la tía Gudelia, era Doña Macabra, al igual que para todo el mundo. Y es que, en vez de cambiar para bien, simplemente hacía cosas cada vez más atroces, infames e inhumanas, al grado de saquear sepulcros, raptar pequeños, sacrificios, crímenes, desapariciones. La última vez que fuimos a verla, yo tendría unos 40 años, y mi madre ya era una anciana. Pero al recibirnos, Doña Macabra seguía igual. Eso me hizo estremecer de pies a cabeza, pues, a excepción de un largo mechón plateado que atravesaba su espesa y larga melena negra, y que la hacía ver aún más bella y enigmática, ella estaba perfecta. Déjenme aclarar que yo no odiaba a mi tía, ni le guardaba alguna clase de rencor o resentimiento. Yo la amaba, la respetaba mucho, pero le tenía un terror extremo. Esa tarde fuimos a verla para leerle las cartas a mi madre. No le cobró ni un centavo, y por primera vez vi a Doña Macabra poner una triste expresión en su rostro. Impotencia, desesperación. Rosario, estás muriendo. Y era verdad. Habían diagnosticado a mamá con un severo y avanzado cáncer. Por primera vez vi a Doña Macabra llorar, ofrecerle a mi madre desinteresadamente todo lo que pidiera, que haría lo posible por no permitir eso. Nosotras sabíamos que mamá tenía los días contados. No fuimos a pedirle una extensión de vida o tiempo, sino a ver si era posible mitigar el sufrimiento. Gudelia le dijo que había una manera, pero debía beber algo, que no preguntara qué era, y viviría bien por 5 años más, sin dolor, sin sufrimiento. Simplemente, una mañana ya no despertaría más. Yo padecí junto con mi madre sus dolores, sus sufrimientos, y lloré todas las veces que se ponía mal. Doña Macabra le dio el brebaje, y mamá lo bebió. En secreto hablaron, y le dio a mi madre una gran cantidad de dinero. Me llevó a estudiar al extranjero, y vivimos plenamente, y disfrutamos al máximo los 5 años que Doña Macabra dijo, sin un solo momento de dolores, malestares o caídas al hospital. Mi madre simplemente se fue a dormir una noche, y se quedó dormida para siempre. Regresé a agradecer a Doña Macabra por el bello regalo y a informarle del deceso de mi madre. Ella se hizo cargo de todos los gastos como siempre. Insistía en que no fuera de otra manera. Mi mamá se veía rozagante, fresca y rejuvenecida, pero al morir se veía marchita,
como si hubiera muerto hacía mucho tiempo. Macabra me dijo que lo que ella bebió fue unas gotas de su sangre. Eso le devolvió un poco de vida. Por ello, al morir adquirió ese aspecto. Luego me dijo que ella misma estaba ya muy cansada, que estuviera pendiente, pues ella dormiría muy pronto, y quería a su familia reunida. Quería que yo me encargara de todo, pero que especialmente esa noche, pues decía que sería de noche. Esperaba visitas muy especiales, que debía dejarlas pasar y no hacer preguntas, y su caja debía estar cerrada de preferencia. No querrán verme después de haberme ido, decía. ¿Y cómo fue? Una tarde me llamó Macabra, diciendo que tenía muchísimo sueño y que se iría a dormir. Sabía perfectamente que esa noche moriría. Le dije que iría para allá, y llamé de camino a todos cuantos pude localizar. Ellos se encargaron del resto, y efectivamente, su mayordomo me dio el fondo de funerales para Macabra. El embalsamador salió de la habitación totalmente fuera de sí. Lo llamé aparte y me dijo que no entendía. Él conoció a doña Macabra, y eso que estaba allí no lo era. Lo hice entrar nuevamente y le dije que por favor solamente hiciera su mejor esfuerzo y que no dijera nada. Le pagaría lo que fuera, pero no quiso cobrar. Solamente pidió saber qué estaba pasando. Así que le dije la verdad, que mi tía tendría alrededor de 120 años cuando murió. A pesar de verse como una jovencita, no lo era. Yo también debí finalmente aceptar que era una bruja de verdad, de esas que se convierten en animales y grandes bolas de fuego, de esas que beben sangre de infantes y te roban la energía vital por medio del aliento, de esas que pueden matar simplemente con tocar. Simplemente ella dormía, y al igual que mi madre, su hálito de vida era su sangre oscura. Al secarse, ella se secaba también. Quedó como una especie de muñeca de película de terror, como una papa gris con piernas, brazos y una peluca. Sus ojos no estaban, y su boca y nariz se sumieron ennegrecidas en su rostro. Finalmente la metimos a la caja y sellamos el ataúd. Las visitas se presentaron formalmente. Varias mujeres y hombres, jóvenes de gran belleza, que dijeron: «Venimos a despedir a doña Macabra». Quise creer, al ser mujer de ciencia, que mi tía poseía quizás una variante muy letal y agresiva de tuberculosis o ébola. Por eso mataba a la gente a minutos de tocarla. Pero hasta donde la ciencia ha averiguado, no existe aún variantes que hagan algo similar. Se sufre por meses de terribles fiebres, dolores, tos y sangrados. Lo de ella, y más al ver a esas personas, era evidente. Las brujas son reales, y algunas están más cerca de lo que se pueden imaginar. Por eso es que me daba tanto miedo mi tía, por lo que era. A pesar de que nunca fue mala conmigo o con la familia, nunca dejó de ser Doña Macabra.